you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. Sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. Bueno, si ya terminaron de reírse de mi introducción, es hora de empezar a trabajar química. Química orgánica. ¿Qué de común tienen el azúcar, el aceite y la gasolina, que son compuestos orgánicos? ¿Y qué es un compuesto orgánico? Bueno, un compuesto orgánico es toda sustancia que tiene como elemento principal al átomo de carbono. Y básicamente la química orgánica es el estudio de la química de los compuestos que puede formar el carbono, el estudio del carbono, pero con algunas excepciones. Y esas excepciones son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, el ácido carbonoso y todas las sales que pueden formar los radicales carbonato, carbonito y carburo. Esos no son compuestos orgánicos, no. Claro que llevan carbono en su estructura, pero no son compuestos orgánicos. Esos no, esos ya saquen. No. La química orgánica estudia toda la otra gran gama de compuestos orgánicos existentes. Y son muchos, ojo, son muchos. Y antes de hablar de la química orgánica como ciencia, y antes de hablar del carbono en específico, debemos hablar de la historia de la química orgánica. La primera persona en mencionar las dos palabras química orgánica en la misma oración fue el señor Torbern Bergman en 1777, quien dijo que la química orgánica es una parte muy importante de la química general descriptiva que va a estudiar a todos los compuestos que se pueden extraer de los organismos vivos, ¿sí? Y esa era una gran diferencia respecto a la ya empezada a conocer como química inorgánica o química de los minerales, que estudiaría el resto de compuestos. Esa es la gran diferencia entre química orgánica y química inorgánica. Y este señor tenía apoyo del señor Jan Jacob Berzelius, otro célebre científico, quien sugirió una teoría, la famosísima teoría de la fuerza vital. Y esta teoría indicaba que para que un compuesto orgánico pueda ser sintetizado, es necesaria la presencia de una energía divina, una energía magnífica, una energía gloriosa. Sin esta energía no podría sintetizarse los compuestos orgánicos. Y recordemos que estas sustancias orgánicas son las responsables de la existencia de todo material que alguna vez haya tenido vida. Todo muy tranquilo, todo muy constante. La comunidad científica aceptaba las ideas de Torbern Bergman y de Jan Jacob Berzelius, hasta que en 1828 llega el papu de papus de la química orgánica. Sí, estamos hablando de Friedrich Müller, quien logra desmentir la teoría de la fuerza vital. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo sintetizando un compuesto orgánico a través de procesos en un laboratorio. Esto desmentía la idea de la fuerza vital, puesto que Friedrich Müller no era ningún dios, ningún personaje magnífico para crear una energía divina. Él, mediante procesos muy simples de laboratorio, logra crear el primer compuesto orgánico en laboratorio. ¿Y cómo lo hace? Mediante una reacción de doble sustitución entre el cianato de potasio, sustancia inorgánica, y también el sulfato de amonio, otra sustancia inorgánica. Reacción de doble sustitución, obtenemos el sulfato de potasio como un producto y tal vez el producto más importante, el cianato de amonio. Este cianato de amonio, en una segunda reacción y calentado a 100 grados centígrados, nos da como producto a la urea, mejor conocida como carbodiamida, una sustancia orgánica presente en los fertilizantes y también en los desechos orgánicos. Por ejemplo, la orina. La orina tiene cierto porcentaje de urea. Una vez desmentida la teoría de la fuerza vital, se entiende que es necesario un cambio en el concepto de química orgánica y deja de ser la química de las sustancias extraídas de los organismos vivos para convertirse en la química que estudia a los compuestos que concentran al átomo de carbono como elemento principal.
con las excepciones que ya hemos mencionado, obviamente, ¿no? Y es así que la química orgánica ayuda mucho a la sociedad y es la base de la bioquímica, que es la química aplicada en la salud, y se amplían nuestros conocimientos principalmente en farmacéutica. Y muchos compuestos orgánicos son sintetizados en laboratorios, logrando la mayoría de ellos salvar muchas vidas. Interesante. Posterior al establecimiento del concepto real de la química orgánica, o sea, la química del carbono, es necesario hablar un poquito de la composición de los compuestos orgánicos. Vamos a mencionar que los compuestos orgánicos no trabajan con todos los elementos de la tabla periódica, sino más bien con un grupo muy selecto. Y este grupo selecto puede dividirse en dos subgrupos. ¿Cuáles son esos subgrupos? Son los elementos principales o biogenésicos y los elementos secundarios. En el subgrupo de los elementos biogenésicos o principales mencionaremos a los 4 elementos estrellas de la química orgánica. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, mencionando como un subgrupo algunos metales y algunos no metales, entre ellos el azufre, el fósforo, el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, y entre los metales podemos mencionar algunos que son muy importantes para la vida: el sodio, el litio, el magnesio, el calcio, el níquel, el hierro, etc. Como se habrán dado cuenta, no contemplamos a la totalidad de elementos clave. Finalmente tendremos que hablar de la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Hay una gran cantidad de diferencias, pero solamente vamos a mencionar unas cuantas. Primera diferencia: como ya lo hemos mencionado hace un momento, los compuestos orgánicos están básicamente sintetizados a partir de carbono, oxígeno y nitrógeno, el famosísimo chon, y algunos metales y no metales. En contraposición, los compuestos inorgánicos pueden contemplar a cualquier elemento de la tabla periódica. Principal diferencia. Segunda diferencia: los compuestos orgánicos son termolábiles, lo que significa que se descomponen fácilmente debajo de los 300 grados centígrados. Tal es el caso de la gasolina y de la cantidad de grasas que todos conocemos. Se descompone muy fácilmente, ¿verdad? Y en base a su descomposición podemos observar que genera como producto dióxido de carbono y agua, siempre y cuando esa composición sea de manera combustible. En contraposición, los compuestos inorgánicos son estables a grandes cantidades de temperatura, llegando fácilmente a soportar temperaturas de 700 grados centígrados. El punto de ebullición de un compuesto orgánico es muy bajo, puede hervir a bajas temperaturas, obviamente no muy bajas, ¿verdad? En contraposición, los compuestos inorgánicos tienen puntos de ebullición muy altos. Los compuestos orgánicos no se pueden diluir en agua, solamente pueden diluirse si tienen 5 átomos de carbono máximo, y la mayoría de compuestos orgánicos solamente se diluirán en disolventes orgánicos como el alcohol, el éter, la gasolina, etc. Por lo contrario, los compuestos inorgánicos son fácilmente solubles en el agua. El agua es tal vez el disolvente universal de los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos reaccionan muy lentamente. Los compuestos inorgánicos, en contraposición, se generan casi de manera instantánea. Los compuestos orgánicos se extraen principalmente de origen orgánico, de origen natural, animal o vegetal. Claro ejemplo, el petróleo, del cual podemos nosotros extraer el gas natural, la gasolina, el diésel, etc. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, la principal fuente de extracción se encuentra en la naturaleza, pero en forma de óxidos y sales, principalmente sales. Los compuestos orgánicos se pueden presentar a temperatura ambiente en los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Esto mucho depende del número de átomos de carbono que tenga la molécula de la que estamos hablando. En contraposición, los compuestos inorgánicos son generalmente sólidos a temperatura ambiente. Finalmente, podemos decir que los compuestos orgánicos son muy fáciles de destilar y los compuestos inorgánicos son difíciles de destilar. Y hasta aquí, queridos estudiantes, nuestra clase introductoria a lo que es química orgánica, a lo que es la química del carbono. Aún falta mucho por estudiar y para eso nos encontraremos en un nuevo video la siguiente clase. Que les vaya bien. Chao.